todos, ya son 8:05. Vamos a dar inicio a la plática del día de hoy. Eh, pues nuevamente a nombre del Colegio de Radiología Intervencionista y Terapia Endovascular, les doy la más cordial bienvenida y le agradezco al doctor Emanuel Izar Juárez Zapata, médico radiólogo e intervencionista, que nos accedió a darnos esta plática por demás interesante, con una patología que creo que es, eh, si no la que más, una de las más frecuentes en nuestra práctica diaria. Muchas gracias, doctor Juárez Zapata, por la participación y adelante con la charla. Ok, perfecto. Vamos a iniciar entonces. Bien. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Yo soy el doctor Emanuel Juárez. Para los que conozco, pues muchas gracias por haberse conectado. Y para los demás, pues también espero que sea de utilidad la plática que vamos a dar el día de hoy y pues que sea nutritivo para todos los que también están en su año académico. Bueno, vamos a iniciar. Los nódulos tiroideos son una patología muy común en la población adulta. La mayoría de estos van a ser benignos y también van a ser asintomáticos. Por tal motivo, pues lo único que se va a hacer con ellos, pues tal vez va a ser seguimiento y pues una vigilancia activa del mismo. Sin embargo, un número no tan insignificante de estos van a presentar algún tipo de sintomatología y van a ser orillados a someterse a algún tipo de cirugía. Durante los últimos 30 años, la ablación por etanol y, digamos ya no tan a últimas fechas, la ablación térmica, ha ofrecido una opción no invasiva para este tipo de pacientes, eh, ya que se ha demostrado que son opciones rentables, que tienen buenos resultados a corto, a mediano y a largo plazo, y que tienen una disminución en el riesgo de algunas complicaciones, como pudiera ser el caso del hipotiroidismo. Este tipo de técnicas tiene una mayor implementación en Europa, principalmente en Italia, y en Asia, sobre todo en Corea del Sur y en China. Sin embargo, su difusión ha sido parcial y esto se ha debido a que hay poca capacitación para hacer este tipo de técnicas y que realmente hay una ausencia en cuanto a declaraciones oficiales de sociedades científicas que puedan avalar su uso y sus indicaciones precisas. Ahora, antes de pasar al tema principal, vamos a hacer una pequeña retroalimentación acerca de la evaluación del nódulo tiroideo, debido a que va a tener importancia esta caracterización en primera instancia, ya que si tenemos un paciente de novo, pues tenemos que hacer un buen diagnóstico y una buena estadificación de acuerdo a TIRATS para poder determinar si este paciente se va a beneficiar o no de este tipo de técnicas. La primera caracterización que vamos a evaluar pues va a ser la localización. Tenemos que determinar en qué lóbulo se encuentra y en cuál de los tercios de estos lóbulos está determinado. Puede presentarse también a nivel ísmico o paraísmico. Tenemos que evaluar la profundidad de este nódulo, si va a estar en la porción anterior o en la porción posterior, y si va a tener un crecimiento intraparenquimatoso o excéntrico. Nos vamos a dar cuenta de que esta localización va a ser clave, no nada más para la planeación del abordaje terapéutico, sino también porque nos va a marcar la pauta en cuanto al tipo de sintomatología que pudiera tener nuestro paciente. En cuanto a la composición, de acuerdo a TIRATS de ACR, pues los vamos a dividir en quísticos, espongiformes, mixtos, que pueden ser predominantemente sólidos o predominantemente quísticos, y sólidos como tal. En cuanto a la ecogenicidad, principalmente pues vamos a tener anecoicos en el caso de las lesiones quísticas, hiperecogénicos o isoecogénicos en los nódulos que van a tener una
característica por ultrasonido predominantemente benigna, hipoecoicos o muy hipoecoicos en los otros casos. La forma, bueno, pues también nos va a hablar, sobre todo para la categorización en T-RADS, si es más alto que ancho o más ancho que alto. En cuanto a los márgenes, tenemos que determinar si estos márgenes van a ser lisos, bien definidos, lobulados o irregulares, o si van a presentar alguna extensión extratiroidea. En cuanto a los focos ecogénicos, esta parte va a ser importante, ya que la presencia de alguno de estos pues, nos va a hablar de signos de benignidad, como es el caso de los focos ecogénicos en cola de cometa. Y también la buena caracterización de las macrocalcificaciones, pues nos va a evitar alguna complicación dentro del procedimiento de ablación o nos va a contraindicar el mismo procedimiento en caso de que éstas sean muy importantes. En cuanto al tamaño, los ejes máximos se tienen que medir en sus ejes ortogonales y tenemos que evaluar su volumen. Muy bien, una vez que ya tenemos toda esta caracterización, pues vamos a irnos a la escala de puntaje que nos va a determinar si nuestro nódulo pues va a corresponder a un T-RADS 1, 2, 3, 4 o 5. Y de acuerdo al tamaño que esté presente, pues la normativa que el léxico nos está arrojando. ¿Cuáles van a ser indicativos de biopsia? ¿Cuáles van a ser indicativos de seguimiento? Y cuáles no necesariamente van a necesitar de algún tipo de invasión, ¿no? Ahora bien, pasando ya al tema de la ablación, hablamos de que la técnica de ablación va a tener por mecanismo una necrosis coagulativa y esta se va a dar por una destrucción tisular secundaria a una hipertermia extrema. Partimos de la premisa de que a los 40 grados centígrados nosotros podemos tener un daño celular reversible. A los 50 a 60 grados podemos presentar un daño celular irreversible y este daño va a ir incrementando de forma gradual dependiendo del tiempo que nosotros vayamos a dejar esta ablación y el aumento de la temperatura que ésta tenga, que este es el mecanismo que nosotros vamos a encontrar en las ablaciones fijas, donde pues vamos a dejar la antena por un periodo de tiempo determinado. Cuando nosotros superamos esta temperatura y llegamos a más de 60 grados, no solamente vamos a tener un daño celular irreversible, sino que este va a ser instantáneo. Este, en cuestión de la ablación tiroidea, va a ser como nuestro punto focal. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos nosotros vamos a emplear de una técnica que se llama moving shot, en la cual pues nosotros tenemos que ver este cambio de cogenicidad prácticamente instantáneo que nos permita hacer estos movimientos que más adelante pues vamos a ver. Superando los 100 grados centígrados, los 110 grados centígrados, vamos a presentar vaporización y carbonización tisular. Esto nos va a condicionar un efecto de aislamiento y no va a ser benéfico para la distribución homogénea del calor y por ende de la ablación. Entonces, pues este pudiera ser como nuestro límite máximo al cual no deseamos llegar para que esta pueda ser efectiva. Ahora, dentro de las técnicas de ablación encontramos al menos 5. La primera, pues radiofrecuencia, láser, microondas, ultrasonido focalizado de alta intensidad y alcohol o etanol. Partimos de que la radiofrecuencia pues va a ser una técnica ablativa en la cual vamos a tener una corriente eléctrica alterna que va a estar en una frecuencia de 200 a 1200 kilohertz. Vamos a tener dos tipos, una monopolar, una bipolar, en la cual pues en una vamos a necesitar de unas almohadillas que nos permitan completar el circuito eléctrico, en la otra no. Y la premisa de este tipo de ablación es que el calor se va a dar por dos tipos de efectos. El primero que va a ser por fricción, en el cual la radiofrecuencia va a hacer una movilización o un estrés del tejido periférico y esto, pues, esto va a condicionar calor.
Y la otra es que en el momento en el que nosotros mantenemos este estímulo, la distribución del calor pues se va a hacer a manera continua en los tejidos periféricos. Entonces, como ya lo habíamos platicado hace un momento, el calor por fricción va a ser el mecanismo de lesión que vamos a tener en la técnica de moving shot y el mecanismo de fricción y conducción en la técnica estática. ¿Cuál puede ser un bemol en la radiofrecuencia? Que la presencia de estructuras vasculares importantes periféricas nos van a condicionar que la temperatura no llegue a metas adecuadas. Y la otra es que pudiéramos tener una heterogeneidad en el tejido, ya sea por áreas de cicatrización o por calcificaciones importantes que no nos ayuden a una buena distribución del calor. La otra técnica que es muy empleada es la técnica láser, en la cual pues vamos a tener una fuente externa que principalmente pues va a ser un láser diodio que va a atravesar o bueno, se va a distribuir a través de una fibra óptica y vamos a tener una dispersión de fotones que van a condicionar esta transferencia de calor. Va a ser la técnica de ablación que menos energía va a necesitar. Por ende, en los estudios que se han demostrado hasta el momento, pues es una de las que tiene mayor seguridad y mejor control, sobre todo cuando vamos a ablacionar en áreas críticas. En cuanto a las microondas, se va a formar un campo electromagnético con una frecuencia aproximada de 900 a 2500, en la cual pues va a haber un efecto de oscilación, eh, sobre todo en, en las moléculas de agua. Este tipo de técnica va a alcanzar temperaturas altas más rápido y la propagación térmica pues va a tener menos obstáculos. Ese es el motivo por el cual pues ha tenido gran éxito en lesiones muy grandes en otros órganos, pero también ha sido el motivo por el cual, por lo menos en las primeras series realizadas a nivel de nódulos tiroideos, pues presentó muchas complicaciones. En cuanto al ultrasonido focalizado de alta intensidad, vamos a demostrar que existe una lesión térmica y mecánica. La primera, pues va a ser por el mecanismo de las ondas ultrasónicas que van a generar una vibración. Esta vibración va a generar una fricción y esta fricción va a condicionar una evaporación del agua. Una vez que el agua se evapora, se van a formar microburbujas que se van a colapsar y van a dar paso al segundo mecanismo que va a ser el daño mecánico. Por último, el etanol va a tener dos tipos de acción. La primera por deshidratación, que es la que propiamente nos va a dar la necrosis coagulativa, y la otra, un daño vascular endotelial. Como este tejido puede atravesar hacia las estructuras vasculares, pues puede causar lesión de endotelial que puede activar la cascada de coagulación, generar una trombosis y esta trombosis a su vez una isquemia. ¿Cuál es el problema de este tipo de técnicas ablativas? Que no hay posibilidades de asegurar una distribución regular y que podemos tener fugas hacia otras estructuras, lo que nos puede causar daños a tejidos adyacentes. Ese es el motivo por el cual se ha encontrado utilidad en lesiones que tienen cápsulas bien definidas, como es el caso de los quistes, y prácticamente está en desuso en las lesiones sólidas. En esta tabla podemos ver pues, la distribución de todas las técnicas de ablación, láser, radiofrecuencia, ultrasonido, microondas, cuáles son los gauge de las ondas que principalmente se encuentran. Esta, eh, esta bibliografía es del 2020, entonces también microondas ya se modificó, pero bueno, pues nos puede dar un panorama de cuál es la distribución de todas las técnicas de ablación disponibles al momento. Ahora, en cuanto a las indicaciones para una ablación en nódulos benignos, ¿qué es lo que vamos a determinar? Pues que va a tener completa indicación en nódulos tiroideos benignos que condicionen problemas tanto sintomáticos como cosméticos. Estos nódulos benignos tienen que confirmarse ya sea por una doble BAF o por una biopsia por corte.
Solamente en casos de nódulos que tengan hallazgos ecográficos altos de benignidad, como pueden ser nódulos espongiformes, nódulos isoecoicos o nódulos parcialmente quísticos con artefactos de cola de cometa, pudiéramos prescindir de una segunda confirmación por BAF. Bueno, en el caso del primer punto, hablamos de que estos síntomas que podemos tener por compresión principalmente pueden ser dolor, disfagia, sensación de cuerpo extraño, incomodidad, un abultamiento en el cuello, tos o disfonía. Estos problemas, tanto sintomáticos como cosméticos, se tienen que evaluar. La escala de puntuación de sintomatología, pues es la escala visual análoga, en la cual pues vamos a graduar desde el 0 hasta el 10 el grado de molestia que tenga nuestro paciente. Y en la escala cosmética nos habla de 4 puntos. El primero, pues una masa no palpable. El segundo, una masa palpable sin problema cosmético. El tercero es un nódulo con problema cosmético en deglución. Y por último, un nódulo cosmético, un nódulo con problema cosmético fácilmente detectado. Ahora, es importante considerar que aquí van a haber dos cosas cruciales. La primera, la anatomía propiamente del paciente y la otra, la anatomía propiamente del nódulo. En la primera, pues considerar que la circunferencia del cuello y la longitud de este, pues va a ser importante. ¿Por qué? Pues porque si tenemos cuellos cortos y anchos, probablemente tengamos nódulos grandes que puedan ser fácilmente escondidos. Entonces, en cuanto a la escala cosmética, pudiera no representar un problema. Sin embargo, pues en un cuello delgado y largo, un nódulo de menor tamaño pudiera presentar una escala cosmética afectada desde los primeros puntos o con un nódulo de un tamaño no tan importante. El punto de corte que han tomado las diferentes guías pues ha sido 2 centímetros. Después de 2 centímetros pueden considerar que pudiera ser candidato a una ablación térmica, y también es importante determinar la localización. Obviamente, los nódulos que van a estar en las porciones anteriores o en la región ísmica van a dar problemas cosméticos a un menor tamaño, y los que vamos a encontrar en las porciones posteriores pudieran dar compresiones y afecciones sintomatológicas a un tamaño tal vez no tan considerable. Es importante evaluar que este tipo de nódulos no tengan calcificaciones importantes que nos impidan una buena distribución de la ablación, o que pudieran considerarse un riesgo por dificultar el atravesar con la sonda el nódulo mismo. Ahora, eh, se tiene la premisa de que la tasa de falsos negativos por BAF es baja, y que por ese motivo técnicamente una sola BAF pudiera ser necesaria para pues determinar que se puede hacer una ablación. Sin embargo, partimos del hecho de que vamos a tocar un nódulo que en teoría es benigno, que lo vamos a manipular y que en teoría pues pudiéramos estar retrasando un tratamiento oncológico en dado caso de que se nos pudiera estar escapando. Por ese motivo es importante estar lo más seguros posible de que este tipo de nódulos efectivamente son benignos. Y la otra es que en nódulos mayores a 3 a 4 centímetros, la tasa de falsos negativos puede aumentar. Y como estamos hablando de que son nódulos que nos causan molestia tanto clínica como cosmetológica, pues inferimos que van a ser más o menos de estas dimensiones. Por ese motivo, se recomienda que se haga esta doble confirmación. Ahora, en cuestión de los nódulos tiroideos con función autónoma, tóxicos y pretóxicos, se hace una recomendación que no es 100% fuerte, en la cual se menciona que se puede hacer una única BAF, ya que la mayoría de estos nódulos, en teoría, pues son benignos, ¿no? Pero aquí hay que tomar en cuenta algo muy importante.
Este tipo de nódulos, el gol estándar en tratamiento es cirugía o una ablación con yodo. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que con la pura ablación térmica del nódulo, en muchas ocasiones no se logra el éxito clínico del paciente y no se logra la regulación hormonal. Por tal motivo, se puede utilizar este tipo de técnicas en dado caso de que haya contraindicación para alguna de las otras o que el paciente refute realizarse alguna de las otras que podemos tenerlo en los extremos de la vida, en pacientes de la tercera edad que secundario al hipotiroidismo pudieran tener muchas afecciones clínicas secundarias o en mujeres muy jóvenes que pues técnicamente tienen todavía una vida por delante y que pues consignarlas a un hipotiroidismo permanente pudiera también causarles una incomodidad pues de vida, ¿no? En cuanto al bocio multinodular, solamente está indicado en la presencia de un nódulo dominante que cause síntomas y que tenga contraindicación para la cirugía. Ahora bien, en la parte oncológica, en donde sí tiene bien ganado su lugar, es en la recurrencia de cáncer de tiroides, ya sea en el lecho quirúrgico o en los ganglios linfáticos cervicales, y que sea en pacientes con un alto riesgo quirúrgico o que estos rechacen la cirugía. En este caso, ¿cuáles son nuestras contraindicaciones para la cirugía? Que haya sido un paciente que haya estado sometido a cirugías repetidas, que tenga una mala función pulmonar, que tenga mala condición sistémica o que presente alguna enfermedad cardiovascular grave o que sea una persona ya de la tercera edad. ¿Cuál va a ser la meta con estos pacientes? La primera, pues idealmente va a ser una ablación completa, pero en dado caso de que esto no sea posible, pues una ablación parcial paliativa. En el primer caso, pues se ha demostrado que las lesiones de 1.5 a 2 centímetros son las que tienen mejor resultado y en la cuestión de la ablación parcial paliativa, simplemente es para mejorar algún tipo de síntoma que tenga nuestro paciente. A últimas fechas, y ya lo vamos a ver más adelante, la ablación térmica para cánceres primarios sigue en estudio, está teniendo buenos resultados, sobre todo pues en microcarcinoma papilar de tiroides. Sin embargo, todavía falta mucho tiempo para que podamos determinar su utilidad real, ¿no? ¿En qué sí no está recomendado? En neoplasia folicular o en pacientes que tengan un Bethesda 3 o Bethesda 4. Ahora, dentro de la evaluación previa al procedimiento, lo que nosotros tenemos que hacer es un ultrasonido en el cual determinemos localización, composición y ecogenicidad, la escala de Doppler, las dimensiones ortogonales, el volumen y la relación que tenga nuestro nódulo con las zonas de peligro. Y otra cosa bien importante que también hay que hacer es la evaluación de las cuerdas vocales. Una forma muy en específica y que no es muy fidedigna, pues es la evaluación de la voz. Pero, por ejemplo, en estos pacientes que ya podamos tener alguna disfonía o que ya tengamos algún síntoma previo, lo que podemos hacer es una evaluación directa con ultrasonido de las cuerdas y lo ideal, pues, es hacerlo por una laringoscopía. Los otros estudios que también requerimos, pues además de la evaluación por ultrasonido, la evaluación sintomatológica, cosmética, pues son los laboratorios generales, donde pues tenemos que corroborar que el paciente no tiene una trombocitopenia, que los tiempos de coagulación son adecuados y pues también evaluar el test de la función tiroidea, que en teoría pues tendría que estar normal en el caso de ser un nódulo no funcionante. En cuanto al mapeo prequirúrgico, pues van a haber varios puntos de seguridad. Como podemos ver en la imagen del lado izquierdo, eh, nosotros vamos a tener a la tiroides en el espacio visceral. Por delante, pues vamos a ver los músculos pretiroideos y justamente, no sé si se alcanza a ver el cursor. Bueno, y en la parte posterior, pues nosotros vamos a ver
las estructuras del espacio visceral que van a estar comprendidas tanto por la vena yugular interna como por la carótida común, pero a este nivel pues también vamos a tener al nervio vago. En la parte posterior, justo en el surco traqueoesofágico, muy pegado al borde inferior, bueno, más bien al borde medial de los lóbulos tiroideos, vamos a encontrar al nervio laringeo recurrente, que estos pues van a ser bien importantes y van a ser esas zonas de seguridad que nosotros tenemos que estar cuidando durante el procedimiento. Otras estructuras que hay que evaluar bien, pues son los músculos escalenos por su proximidad con los nervios espinales. Ahora, hacen mucho hincapié también en la parte del consentimiento informado, en el cual nosotros tenemos que dejar por sentado y completamente estipulado que la disminución del tamaño del nódulo tiroideo va a ser gradual y que ésta se va a presentar en meses o en años. Tenemos que calcular también el número de sesiones que pudieran estar previstas o hacer hincapié en que en el caso de que pudiera haber un rebrote o de que el volumen de reducción no sea el ideal, pues requiere de algún tratamiento adicional. Hay que mencionar también pues que el grado de dolor durante la ablación pues puede ser variable y que a pesar de que pues es un procedimiento percutáneo y ambulatorio, no está exento de complicaciones y que pues estas también se tienen que enlistar. Otra cosa importante que debemos de dejar consignado, sobre todo pues tal vez en pacientes oncológicos, es la historia de las cirugías que tenga a nivel de cuello, los efectos secundarios que tenga ciertos medicamentos, el uso de medicamentos antiplaquetarios, anticoagulantes o de hormonas tiroideas. Y también que a pesar de que se pueda planear como un procedimiento ambulatorio, en algunas ocasiones, pues la necesidad de hospitalización pues va a ser necesaria y que pues esto va a ser pues regulado por la condición clínica que tenga el paciente posterior al procedimiento. Ahora, en cuanto a la técnica, nos mencionan las guías que principalmente el procedimiento se hace con anestesia local y que esta se va a preferir a la anestesia general o a la sedación. Esta anestesia local principalmente pues se va a hacer con lidocaína simple al 2% y va a ser calculada al peso del paciente. ¿Por qué va a ser importante hacer una anestesia local en vez de una sedación general o una sedación? Porque nos va a permitir una evaluación en tiempo real de las complicaciones, principalmente de la disfonía que pudiera ocasionar el paciente, sobre todo en este tipo de nódulos que pudieran estar cerca de esta zona de peligro donde nosotros tenemos el trayecto habitual del nervio laringio recurrente. La otro punto importante que nos menciona es la forma en la cual nosotros tenemos que distribuir la anestesia. Nos habla de que hay dos puntos importantes. El primero es la piel y el otro es la cápsula de la glándula, que van a ser los dos puntos de mayor sensibilidad. Entonces tendríamos que hacer un abón en la piel, justo donde nosotros tenemos planeado introducir la sonda, y la otra es a nivel de la cápsula, donde nosotros vamos a dejar depositada la lidocaína y se va a formar una especie de cintilla anecoica que nos va a disecar a la glándula misma de los músculos pretiroideos. Ahora, el abordaje de la sonda que nos recomiendan es el abordaje transísmico. Y la técnica para poder ablacionar es la técnica de moving shot. ¿Por qué nos mencionan que es importante tomar este abordaje? Porque como va a ser a nivel central y nos vamos a quedar justo a la altura de la tráquea, vamos a tener un mayor control de la sonda y de la glándula misma, sin importar los mecanismos de deglución que pudiera tener el paciente durante el procedimiento. La otra es que ese abordaje que va de medial a lateral nos va a permitir quedar lo más cerca posible del trayecto de los nervios laringeos recurrentes y también nos va a permitir hacer la menor cantidad de movimientos con la mayor eficacia de la ablación
al momento de hacer esta técnica de moving shot. ¿A qué nos referimos con la técnica de moving shot? Como yo les había mencionado con antelación, la meta de temperatura que nosotros queremos es de más de 60 grados centígrados para tener una necrosis instantánea. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a dejar la sonda lo más caudal y lo más lateral posible y de ahí vamos a jalarla hasta llegar al punto donde hacemos el cambio. Y de esta manera, pues vamos a hacer unos pequeños grupos, como lo vemos en la imagen, donde vamos a dejar la ablación de posterior a anterior. ¿Para qué? Para que estas imágenes no nos entorpezcan a la visualización de la ablación en las otras zonas a ablacionar. ¿Y cómo vamos a ver estas zonas de ablación? Pues las vamos a ver como unas zonas hiperecogénicas focales que se van a dar instantáneamente. Aquí tenemos un pequeño video donde podemos ver la sonda, que bueno, pues aquí se posaron un poquito más adelante porque vemos que hay todavía tejido tiroideo más posterior que pues está libre, pero vemos cómo hay una técnica de arrastre y en el momento en el que empiezan a quemar, pues vemos estas áreas hiperecogénicas que nos están dando esta sombra y que obviamente pues nos van a impedir que nosotros veamos hacia atrás. Por eso es importante empezar de lo más lateral y de lo más caudal hacia lo más anterior y lo más medial. Muy bien. Otra de las técnicas que se ha implementado es la hidrodisección. La hidrodisección como tal es una barrera física que nos va a dar una seguridad al momento de separar estructuras pues de riesgo de la zona en la cual nosotros vamos a trabajar. ¿Cuál es el margen mínimo que nosotros debemos dejar? Son 5 milímetros. ¿Con qué vamos a hacer la técnica de hidrodisección? La podemos hacer con lidocaína simple y cuando nosotros ya hayamos llegado al tope de la dosis total, podemos utilizar dextrosa, porque esta nos va a impedir una transmisión del calor. Y es importante recordar que pues, el espacio visceral al final no es un espacio móvil, es un espacio conectado con el mediastino. Entonces, el líquido pues, no va a estar estático donde nosotros lo dejemos. Por eso la instilación pues, va a tener que ser constante. Y en los diagramas del lado derecho, pues podemos ver cómo la distribución de esta hidrodisección, pues la podemos manipular a placer, sobre todo pues para poder disecar las estructuras que a nosotros nos interesa proteger. Muy bien. Ahora, en cuanto a las técnicas de ablación vascular, hay dos técnicas que a últimas fechas se han implementado. La primera, que es la ablación arterial primero, en la cual se hace un mapeo del nódulo, se evalúa cuál puede ser el vaso nutricio que podamos tener. La mayoría de estos, pues obviamente van a ser ramas de la tiroidea superior o de la tiroidea inferior. Y lo que nos mencionan es que antes de ablacionar el nódulo, vamos a ablacionar esta arteria. Lo que nos va a permitir es una interrupción del flujo que nos va a ayudar a que el edema y a que la distribución del calor pues, sea un poco más homogénea. Asimismo, pues también nos va a ayudar a disminuir la posibilidad de un sangrado o de una lesión vascular que nos pueda causar una ruptura del nódulo durante el procedimiento. La otra técnica que es mencionada y que es aplicada es la ablación venosa marginal, en la cual pues nosotros vamos a buscar estos vasos venosos periféricos, los vamos a puncionar y se van a ablacionar para ayudar a la disminución del rebrote del nódulo tiroideo. Ahora, ¿cuándo vamos a saber que nuestra técnica o que la ablación ha terminado? Pues en el momento en el que nosotros tengamos un nódulo que esté hipoecogénico al inicio de la evaluación y que tenga unas áreas hiperecogénicas irregulares distribuidas de manera difusa. Otra forma que nosotros tenemos para evaluar es con la disminución o la ausencia de captación de señal Doppler color en comparación con el estudio inicial.
Y en dado caso de que se tenga a la mano, pues el ecorrealzador para el ultrasonido para poder determinar áreas de hipoablación. La evaluación clínica, nosotros vamos a determinar si existe dificultad para deglución, dificultad para habla, dificultad para respirar o alguna alteración hemodinámica. La evaluación de la voz va a ser subjetiva, pero en dado caso de que tengamos algún cambio en comparación con el inicio y que hayamos visto algún punto importante durante la ablación que no pudiera estar justificada por el edema mismo de la ablación o por la distensión por la hidrodisección, pues lo que nos recomiendan es una visualización por laringoscopía o por ultrasonido en dado caso de que la otra no se tenga. En cuanto a las medidas generales, pues recomiendan frío local, antiinflamatorios orales, una valoración y reposo por 30 a 60 minutos y si no hay ninguna complicación, alta. Obviamente, pues va a ser importante mencionarle al paciente pues los datos de alarma para que ellos puedan estarlos vigilando en domicilio y en dado caso de que se presenten, pues acudan de manera inmediata a su revisión. Ahora, en cuanto al seguimiento, nos habla de que la periodicidad que han estado determinando para este tipo de nódulos es una evaluación a los 3, a los 6, a los 12 meses y posterior a esto cada 6 o cada 12 meses. Lo que se va a evaluar va a ser también la escala clínica, que va a ser repetir la escala de EVA y repetir la escala estética. ¿Por qué es importante esto? Pues porque en teoría la indicación para poder ablacionar este tipo de nódulos es una alteración clínica o estética. Entonces, a pesar de que nosotros podamos tener un éxito técnico en la ablación, pues lo más importante o lo que va a preponderar pues va a ser la evaluación clínica y el éxito clínico. En cuanto a la evaluación ecográfica, pues vamos a repetir la evaluación de tamaño, volumen, ecogenicidad y vascularidad interna. Y lo que vamos a estar midiendo va a ser la tasa de reducción de volumen, que esta pues nos la va a dar el volumen inicial menos el volumen final por 100 entre el volumen inicial. Y esto nos va a determinar si vamos a necesitar o no un tratamiento adicional. En cuanto al tratamiento adicional, pues se va a necesitar en pacientes que tengan una tasa de reducción de volumen menor al 50% o que tengan un rebrote. El rebrote se va a definir como un incremento del 50% del volumen mínimo registrado o que exista persistencia o recaída de los síntomas clínicos. En cuanto a las complicaciones, la más importante y no tan frecuente, pues va a ser la disfonía o los cambios de voz, que esto puede ser temporal o en algunas ocasiones definitivo. Puede ser temporal por el mismo edema o por la inflamación secundaria a la hidrodisección del procedimiento. Y este cambio de voz lo podemos recuperar en menos de 30 días. Hay algunas otras ocasiones en las cuales el cambio de voz o la disfonía puede ser permanente, la cual pues son las menos. ¿Cuál es el medicamento que se sugiere en caso de que tengamos disfonía? Prednisona. Otro tipo de patologías que podemos tener o complicaciones que podemos tener, que algunas sí tienen cierta frecuencia, algunas simplemente se ha mencionado que se han observado, es la lesión de plexo braquial, un síndrome de Horner, una ruptura de nódulo, como lo podemos ver en las imágenes que tenemos aquí, donde podemos observar una fuga de tejido a través de la cápsula, que esto puede ser o por una manipulación excesiva o por simplemente pues una ruptura en una zona de debilidad de la cápsula. La otra que podemos tener es un hematoma o una hemorragia. El hematoma puede ser peritiroideo, puede ser subcapsular o intranodular. La mayoría de estos pues ceden con reposo y son asintomáticos y lo único que requieren es vigilancia. Otro tipo de complicaciones que se han mencionado que se pueden presentar son siembra tumoral en el sitio de tracción de la aguja,
dolor, un hipotiroidismo, una tirotoxicosis, una transformación pseudoquística del nódulo, vómito, fiebre, quemadura cutánea, edema o reacción vasovagal. En cuanto a la eficacia y las recomendaciones, lo que las guías nos habla es que la ablación por láser y la ablación por radiofrecuencia en este momento son las modalidades de tratamiento de primera línea. La ablación por microondas se considera un método de segunda línea en pacientes que no sean adecuados o que rechacen los primeros procedimientos. El ultrasonido focal de alta intensidad solo se va a considerar en pacientes que no sean adecuados o que rechacen las otras técnicas o en participantes de estudios protocolizados. La ablación por etanol es el tratamiento de primera línea para nódulos quísticos benignos y como tal no se recomienda una ablación térmica inicial para este tipo de lesiones debido al importante cambio en el costo y la complejidad de estos y porque al final en varios estudios que se han realizado pues no se ha visto un cambio tan importante en cuanto a la ablación de etanol de quistes en comparación con la ablación con radiofrecuencia o con láser. En cuáles sí puede ser útil ya sea un tratamiento mixto o un segundo tratamiento, la ablación por láser o la ablación por radiofrecuencia, en el caso de lesiones quísticas que tengan recaída secundaria a una ablación por alcohol o en pacientes que perpetúen la sintomatología en lesiones quísticas sólidas con un componente sólido residual. Ahora bien, la ablación térmica se va a considerar, como ya les había comentado hace un momento, en los nódulos tiroideos con función autónoma que declinen o que no sean candidatos a radioterapia o a cirugía. ¿Por qué? Porque la tasa de restauración de la función tiroidea pues va a ser muy baja y realmente pues no se ha visto una eficacia como tal. Ahora, ¿qué es lo que en algunas ocasiones se ha hecho? Hacer un tratamiento mixto, la ablación y después el uso de yodo radioactivo. ¿Qué es lo que se busca? Pues disminuir tal vez la dosis del yodo radioactivo para disminuir también los efectos de radiación. Ahora, si bien el tema solamente era nódulo tiroideo benigno, para mí, pues es un tema bastante interesante porque considero que la ablación tiroidea, pues es una técnica que todavía no se ha determinado cuál es su límite, ¿no? Si bien tenemos, como es el caso de esta imagen, donde vemos el consenso americano de oncología, donde justamente en estos en estos microcarcinomas papilares menores a 1 centímetro, todavía no se está empleando como tal las técnicas ablativas, sino que pues la recomendación es una vigilancia activa o la lobectomía. Ya se encuentra registrado en la recurrencia locorregional, la ablación, ya sea por radiofrecuencia o bueno, ellos todavía mencionan el etanol, en pacientes que pues tengan presente este tipo de procedimientos en su hospital. En el caso del ESMEO, que pues es la Sociedad Europea de Oncología, pasa lo mismo, ¿no? En los T1A, N0, M0, todavía no se está, todavía no se maneja de manera estandarizada la ablación como tal, sino que solamente se tiene pues la vigilancia activa, la lobectomía y pues bueno, técnicas quirúrgicas como tal. Pero han habido últimamente varios artículos en los cuales pues se ha visto el efecto o bueno, se ha intentado validar la utilidad de la ablación principalmente por microondas en el microcarcinoma papilar de tiroides. En el primer estudio que yo les estoy mostrando ahorita pues es un seguimiento a 5 años en el cual hacen una anotación muy importante en donde mencionan que el microcarcinoma papilar de tiroides es una enfermedad que va a progresar lentamente y que por tal motivo requiere de un periodo de seguimiento
más largo para realmente verificar cuánta eficacia puede tener este tipo de tratamientos. Este estudio fue un estudio retrospectivo, solamente se realizó en un centro, en el cual pues tuvimos 41 pacientes. ¿Quiénes fueron los que, en este caso, pues fue un radiólogo con más de 20 años de experiencia en tiroides, quien recopiló todos los datos ecográficos preablación? ¿Qué fue lo que él evaluó? Bueno, hizo un escaneo del ultrasonido, del nódulo por diferentes ángulos, hizo las mediciones ortogonales y el volumen de los nódulos, determinó la presencia de calcificaciones, la distribución del flujo sanguíneo y la ubicación de estos nódulos para poder hacer un enfoque de la planeación quirúrgica. ¿Cuáles fueron las conclusiones de este artículo? Pues este artículo nos habla de que la eficacia de la ablación por microondas en estos 5 años pues fue bastante buena. De los 41 nódulos que ellos tuvieron o que ellos estuvieron siguiendo, 40, que fue el 97% de ellos, se ablacionaron por completo y no hubo presencia de recurrencia o de metástasis en estos pacientes durante estos 5 años. Ahora, ellos hablan de 3 puntos que pudieron haber sido importantes al momento de tener estos hallazgos. La primera, pues que hicieron una evaluación bastante rigurosa de los pacientes. ¿Cuál fue el criterio de inclusión? Pues fueron nódulos tiroideos únicos que no tuvieron metástasis ganglionar y que tuvieron un tamaño menor a 1 centímetro. La otra es que hicieron una buena evaluación de los ganglios antes del procedimiento para poder determinar si había alguno sospechoso y en dado caso de que lo existiera, pues hicieron biopsia ya sea por BAF o por corte. Y la otra es que durante la ablación dejaron un margen de 2 milímetros en todos los contornos del nódulo. De esta manera, pues ellos pudieron asegurar una ablación completa y lograr algo que pues en oncología manejan como un margen cero, o sea, un margen en el cual no hay rastro de una infiltración digamos, celular, y que pues esto pudiera ayudar a que pues la recurrencia pudiera ser evitada. ¿Cuál es el problema de este artículo? Pues que realmente la tasa es muy baja, ¿no? Son 41 nódulos y también pues el tiempo de seguimiento pues sigue siendo corto, porque son 5 años nada más. En el caso de este otro artículo, que es del JAMA, hablan acerca de la evaluación y de la utilidad de la radiofrecuencia. En este estudio, pues hicieron una evaluación de 15 estudios. El total de pacientes que se incluyeron fueron 1,770 y el tiempo de seguimiento de este estudio fue de 33 meses. Lo que evaluaron fue la tasa de reducción de volumen con la misma fórmula que ya les había mencionado y lo que encontraron fue que la tasa general de progresión fue de solo 1,5%, que el microcarcinoma papilar de tiroides residual local en el sitio de ablación solo se presentó en 7 tumores y que solamente en 15 pacientes hubo un nuevo microcarcinoma papilar de tiroides. Hubieron solamente 4 pacientes que desarrollaron metástasis a ganglios linfáticos y en ninguno de los pacientes encontramos una metástasis a distancia. En esta tabla, pues nos habla acerca de pues, cuáles son las ventajas, las desventajas que encontraron, tanto en la cirugía como en la radiofrecuencia, como en la vigilancia activa. ¿Y cuál fue la ventaja que pues, nosotros tuvimos? Pues que la ventaja es que es un procedimiento mínimamente invasivo, que realmente el 80% de los nódulos tuvo una desaparición completa y que estos pacientes no necesitaron de un reemplazo hormonal tiroideo, que este pues va a ser un punto crucial en el cual pues nosotros podemos ganarle a la cirugía, puesto que al final en la cirugía no nada más pueden tener como desventaja las lesiones propias de estructuras periféricas, ¿no? Como pudiera ser cambios de la voz, o una alteración en la función tiroidea, sino también
tener hipoparatiroidismo o alteraciones en en la dinámica del calcio. Y por último, este estudio, que es de Radiology, en el cual evaluaron la ablación por microondas con la evaluación, bueno, con la resección quirúrgica de carcinomas solitarios que van a ser de un estadio T1, que es T1A, N0, M0, en el cual, bueno, hablan de que la resección quirúrgica pues va a tener una eficacia bien definida y una tasa de recurrencia que va a ser pues baja, ¿no? Pero va a tener un gran problema y es que el paciente posterior al procedimiento sí va a tener un impacto en su vida diaria, que no necesariamente va a estar determinada por la enfermedad misma que se está tratando. En muchos, pues nosotros vamos a tener un hipotiroidismo o un hipoparatiroidismo inadvertido. En el 3.9% vamos a presentar una lesión de nervio laríngeo recurrente temporal y en 2.3% pues una lesión permanente. Ese es el motivo por el cual pues los tratamientos de mínima invasión pueden tener una cabida y pueden ser una opción bastante atractiva. En este gráfico, pues nosotros vemos que los resultados en la reducción de tamaño, pues los tenemos a partir del tercer mes y que la tasa de reducción de volumen, pues va a ser bastante alta en el final del seguimiento, ¿no? Que vamos a llegar a tasas de 98.9% aproximadamente y pues obviamente una disminución en los diámetros máximos y en los volúmenes. En cuanto al seguimiento que se dio, que en este caso fue solamente a 25 meses, realmente en cuanto a progresión de la enfermedad se equiparó a la resección quirúrgica, teniendo que en pacientes en el T1 global una progresión de enfermedad solo en el 4% y en el T1A una progresión de 3.4 respecto a 3.8 y en el T1B una progresión de 8.8 respecto a 5%. En comparación con, obviamente, pues lo obvio, ¿no? Ellos evaluaron la cantidad de sangrado, en donde, pues, obviamente, pues la técnica ablativa, pues fue muchísimo mejor. Y en cuanto al tiempo de procedimiento, pues lo mismo. Ellos calcularon aproximadamente 20 minutos, 23 minutos, perdón, respecto a los 72 del procedimiento quirúrgico. Y en cuanto a las tasas de complicación, pues realmente quedaron casi equiparables. 5.4% por ciento para la ablación por microondas y 6.3% para la resección quirúrgica. Y la disfonía permanente solamente se presentó en la cirugía como tal. Entonces, pues para terminar, las conclusiones a las que he llegado es que la ablación térmica se puede considerar una opción terapéutica con grandes ventajas en casos que van a ser bien seleccionados y que pueden desplazar algunos tratamientos que ya están establecidos. La mínima invasión, la preservación de la función tiroidea y de la función paratiroidea, así como la reducción de las complicaciones, pueden ser las principales ventajas que tenga la técnica ablativa respecto a otras terapias. Eh, se ha ido modificando la técnica de ablación y se han aumentado la cantidad de técnicas posibles que nos ayudan a disminuir la- las complicaciones y a mejorar la eficacia de este tipo de procedimientos, como lo es la hidrodisección, la ablación arterial primero, la ablación venosa marginal. Las técnicas de ablación de primera línea hasta el momento en consensos y en guías de práctica clínica son ablación por láser y radiofrecuencia. Sin embargo, existen varios estudios en donde pues, están mostrando las ventajas de la ablación por microondas y lo más seguro es que en las actualizaciones futuras, tanto de las guías coreanas como las italianas y las chinas, pues ya se empleen en sus próximas actualizaciones y pues ya se deje también como una de las primeras líneas.
En cuanto al tratamiento ablativo de carcinoma papilar de tiroides, específicamente del T1A, N0, M0, ha tenido una gran utilidad y eficacia con una mejora en la calidad de vida del paciente. Y ¿cuál es el punto acá? Necesitamos pues ver estos seguimientos a más largo plazo para poder ver realmente cuál es la efectividad que tiene esta técnica en el tratamiento de cáncer, sobre todo pues en este tipo de cánceres que son de bajo riesgo, ¿no? Otra cosa importante, pues, es que pues, se necesita mayor capacitación en los centros de concentración y, bueno, pues, en todos los centros del país, ya no nada más aquí en México, sino a nivel mundial. Y, pues, obviamente, pues, que se sigan formando guías de práctica clínica que, pues, nos puedan regular, pero sobre todo que nos puedan validar en cuanto a las ventajas que en todos estos artículos, pues, se han podido demostrar. La otra cosa importante, que pues no fue mencionada durante la plática, pero sí fue un punto que encontré en varios artículos, es que el costo del procedimiento en los diferentes centros donde se realizaba era equiparable o ligeramente menor al tratamiento quirúrgico. Y este era el motivo por el cual pues también se volvía atractivo y rentable en comparación con, pues, con la línea quirúrgica, ¿no? Y bueno, pues eso sería todo de mi parte. Espero pues haya sido de utilidad y pues les haya gustado la clase. Muchísimas gracias, doctor Juárez Zapata. Muy interesante y muy completa su plática. Lo felicito. También el doctor Miguel Reyes le manda felicitar. Excelente plática, muy completa, bien documentada. Felicidades al ponente. Doctor, yo quisiera preguntarle en su experiencia de todas las terapias ablativas que mencionó, ¿cuál es la que mayormente usa usted? Por- ¿Y por qué? ¿Por la accesibilidad, por el costo, lo que comentaba al final? Y si es la ablación por radiofrecuencia, comentó que se tolera bien con la anestesia local. Si en su práctica esto se respalda, si no ha sido necesario a veces el uso de sedación o alguna otra técnica de anestesia, si con solo la anestesia local se tolera. Bueno, mira, eh, realmente el- en cuanto a experiencia es prácticamente poca. Este tipo de técnicas a mí me parecieron interesantes y ese fue el motivo por el cual empecé a estudiarlas. Ok, Realmente la única experiencia que yo tengo pues es en cuestión de un curso en el cual probamos unas sondas de microondas. ok, En este caso, pues en el curso se hizo con un paciente en pseudoanalgesia y se utilizó se utilizó una sonda de microondas. Pero pues realmente pues la bibliografía lo que marca pues es que es la microonda, pues obviamente por el tiempo de evolución y el tiempo de uso, pues la que más utilidad están encontrando. Pero pero pues realmente pues es como eso, esa parte. además, me parece todo un desafío, a veces con el reporte histopatológico de benignidad. Si a veces cuando es maligno los pacientes dudan o titubean en cuanto al procedimiento curativo, si el reporte es benigno, me parece todo un desafío convencerlos de que se haga algo más y convencer al clínico, ¿no? De que hay una alternativa, menos invasiva y que no es la cirugía, ¿no? Y como comentabas, el último, tal vez hasta menos costosa. Muchas gracias, doctor. No sé si Carlos haya más preguntas en el foro. Claro que sí, doctor. Solamente tenemos dos preguntas, son del doctor Cristian Amijos. Le hago las dos preguntas para aprovecharlo. ¿Cuál es la dosis del anestésico acorde al peso? ¿Y cuál es la energía recomendada para ablacionar los nódulos? Muy bien. Bueno, en cuanto a la técnica de ablación, como les había mencionado,
pues la que tengo entendido hay más disponibilidad aquí en México, pues es radiofrecuencia o microondas. Como tal, la que sí ya está bien estandarizada, pues es radiofrecuencia. La que probablemente pues en los siguientes años ya se determine también como útil de primera línea, pues puede ser microondas. Y en cuanto a la dosis de lidocaína, la que se recomienda pues es de 1,5 a 2 miligramos por kilogramo. Muy bien, doctor, muchas gracias. También, bueno, tenemos un comentario, es de parte del doctor Juan Emilio Márquez. Excelente charla, gracias. Pues muy bien, estamos en tiempo, Carlos. Muchas gracias, doctor Juárez Zapata, por la excelente charla. Y bueno, nos vemos en breve para continuar con nuestras pláticas. Y bueno, yo creo que sería todo. Carlos, ¿algo que nos quieras comentar relacionado al colegio? De momento no, esta fue de hecho la última charla del mes de septiembre. Ya la próxima semana estaremos en el Congreso CIDI en Bogotá. Entonces, bueno, pues les deseamos muy buen viaje y también pues mucho éxito en este congreso. Va a haber muy buenas ponencias por parte del colegio. Esperamos que no se las pierdan también. Excelente, nos vemos por allá y nuevamente muchas gracias, doctor Juárez Zapata. Y gracias, hasta luego. Hasta luego, buenas noches.